Hay un usuario que está haciendo feedback, porque creo que está conectado en el sitio donde están haciendo otra conexión con la misma. Entonces eso hace un feedback, que es lo que se repite el sonido. No. Está apagado. Yo. ¿Ya? Podemos empezar. No lo puedo apagar. ¿Ah? Paul, ¿podemos empezar ya? Apaga mi pero ¿cómo? Salte esa luz, para las de acá. ¿Ya? Bueno, yo voy a dar inicio a la reunión, a la charla. Primero voy a pasar la palabra a la doctora arquitecto Rocío Cacho, del departamento, directora del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima. Profesora, tiene la palabra. Buenos días. Buenos días con todos. Un saludo de parte de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Queremos en esta oportunidad dar la bienvenida a los expositores, a los ingenieros Paul Knudsen y al ingeniero Daniel Romero, que han tenido a bien visitarnos en esta casa de estudios con estas interesantes exposiciones sobre la realidad de las ciudades y la planificación urbana. En esta fecha van justamente a exponer sobre el tema de la evolución en Lima entre la planificación y la gestión tecnológica de servicios en la ciudad. Cabe señalar Con Ariana sí se le nota esto, mire, de un de momento este muy lado. importante en la planificación de nuestras ciudades, Oyendo no, debido pero a que viendo, seguramente ya estás en cámara. todo de Latinoamérica, sino el mundo, sabe que estamos a puertas de un megaproyecto, el proyecto BOTE de Chancay, perdón, que incluye justamente toda esta planificación futura de las ciudades. Para los que no están acá, Chancay está aproximadamente a 1 hora y media, 2 horas de Lima, de la ciudad de Lima, del centro de Lima. Pero justamente colinda es vecino con toda la parte norte de Lima. Ahí tenemos también toda una serie de problemáticas y ambos expositores están justamente relacionados con todo este quehacer de la planificación que tanto urge en el Perú y también en toda Latinoamérica. Sin más, les voy a dar no solamente la bienvenida, sino el pase también en primer lugar a Paul para su brillante exposición. Muchas gracias. Buenos días, pero yo quisiera hacer la presentación de los expositores también. Paul. Bueno, mi nombre es Ariana Tarján, para los que no me conocen, soy urbanista y docente del Instituto de Urbanismo y estaré moderando esta charla acompañada por Antonio Aguilar, licenciado en Educación y estudiante del doctorado de Urbanismo del Instituto de Urbanismo. Hoy continuamos con el tercer y último día del ciclo de charlas, La realidad de las ciudades y la planificación urbana. El tema de hoy es evolución en Lima entre la planificación y la gestión tecnológica de servicios en la ciudad. La primera charla estará a cargo, a la primera charla que tuvimos, que fue hace 2 miércoles, estuvo a cargo de Gilberto Chona, quien trató el tema, lo tituló Hacia una metodología de la sostenibilidad urbana.
La anterior fue sobre Panamá Metropolitana, sus planes y desafíos, que estuvo a cargo de Rodrigo Guardia de la Universidad de Panamá y de Amalia Tobío, representante de Citiplan Consultoría en Panamá. Ellos nos expusieron algunos antecedentes del país y su evolución en el tiempo, destacando su ubicación clave en el continente. De ahí la importancia crucial del Canal de Panamá para el comercio mundial. Y ahora, lamentablemente, servía de paso para los contingentes migratorios del sur al norte. Situación que, bueno, no se podía obviar digamos, en los antecedentes y en el contexto de Panamá. Ellos nos introdujeron en el marco legal del ordenamiento territorial, el sistema de planes y cómo han adelantado en los últimos años en la elaboración de los planes urbanos y territoriales, no solo para Panamá Metropolitana, sino también para otros centros poblados. Amalia Tobío nos mencionó lo efectivo que ha sido la figura de la Junta Municipal de Planificación y nos hizo énfasis en la importancia de la descentralización, tener una visión de país y de ciudad y la planificación urbana como tema clave para alcanzar la sostenibilidad de las ciudades y territorios. La dinámica de hoy será similar a la charla anterior. Los ponentes expondrán, los participantes van haciendo sus preguntas en el chat y luego que ellos terminen, los expositores, se leerán las preguntas o comentarios y ellos irán respondiendo. A continuación quisiera compartir el resumen curricular de Paul Knudsen y de Daniel Romero antes de comenzar, pero ya va, tengo que ver dónde puedo compartir, porque ahora se me perdieron. Bueno, está como difícil porque ya están compartiendo desde Lima. Bueno, les leo rápidamente el resumen curricular de Paul Knudsen. Paul es consultor senior en planificación y transporte urbano en Perú, Venezuela, Guatemala y Bolivia. Es urbanista de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, magíster en cooperación internacional de la Universidad Complutense de Madrid en España. Especialista en gerencia de la empresa, mención formulación y evolución de proyectos, ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente en la Universidad Simón Bolívar. Diplomado en gestión ambiental urbana de la Universidad Federico Villarreal. Es especialista en planificación urbana y apoyo como experto en movilidad urbana en el Plan de Desarrollo Urbano del Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima desde 2023. Es consultor experto en transporte urbano, asesor en transporte no motorizado para la Municipalidad de Lima. Y también ha trabajado como consultor en el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima. Daniel Romero, por su parte, es Premio Nacional 2022 en Sistema de Gestión Interna por diseño, desarrollo de la aplicación Geoimpacto, orientado a establecer población impactada por intervenciones metropolitanas en Lima. Tiene 20 años de experiencia como ingeniero civil con fuerte conciencia ambiental y capacidad para encontrar soluciones innovadoras. Profesional en ciencia de datos espaciales urbanos aplicados a la planificación urbana y gestión de la ciudad en el Instituto de Planificación Metropolitana de Lima. Tiene experiencia en gestión de proyectos en protocolos de sistema de agua, alcantarillado, catastro rural, habilidades de planificación regional urbana, implementación de sistemas de simulación de cambio climático y especialista en geomática certificado bajo producción E. A continuación, iniciamos la ponencia del Grupo de Lima. Muchas gracias, Adriana. Muy buenos días con todos. Es para nosotros una satisfacción estar en la Universidad Nacional de Ingeniería, agradeciendo a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Arte por este hermoso espacio que nos han cedido el día de hoy para compartir con ustedes nuestras presentaciones. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos los que están en las redes y a través del Zoom, y también a los presentes en la sala.
Bueno, sin mucho más, vamos a empezar. En la mañana de hoy vamos a compartir un poco todo el proceso de evolución de Perú y Lima en los aspectos de la planificación urbana. Y después también vamos a tener una parte súper interesante, mucho más práctica, de cómo usamos los medios informáticos para hacer llegar la base de datos y la información de la mejor manera a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a la población y a nuestras ciudades. No sin antes indicar que en la esquina izquierda tenemos el link para los que aún no se han inscrito, para por favor se inscriban, porque es importante para nosotros tener su base de datos, porque con ello podríamos convocarlo a próximas actividades. Ok, como ya se explicó, entonces el día de hoy es la charla de la realidad de las ciudades y la planificación urbana, es la tercera charla. Tuvimos dos charlas anteriores, la anterior en la ciudad de Panamá y hoy desde la ciudad de Lima. Ok, vamos a hablar un poco de la planificación urbana. Primero, por favor, las siguientes láminas. Acá tenemos una bella imagen de la Costa Verde de Lima. La siguiente, por favor. La siguiente. Okay. Disculpen, no se está viendo la presentación en modo presentación y tampoco está corriendo. Paul, no está en modo presentación. En un momento, el equipo... Sí, lo que pasa es que se está compartiendo es No, el PowerPoint y no la presentación, el display de la presentación, pues. O sea, se está compartiendo la pantalla del PowerPoint, pero no la pantalla de la presentación. Sí, tiene que hacerlo así, pero al revés. O sea, primero el PowerPoint lo pone a compartir y después con las teclas le da a compartir a la pantalla del display para poder ver la presentación. Ahora sí estamos viendo la presentación. Bueno, cosas tecnológicas de las transmisiones en vivo. Bueno, disculpe, continuamos entonces. Entonces, estamos hablando de Lima, la megalópolis del Pacífico Sur. En la primera foto que ustedes ven a su izquierda, tenemos definitivamente que es una ciudad muy desigual. Acá tenemos en el lado izquierdo de la foto de la izquierda una zona de bajos ingresos y al lado derecho de la misma foto una zona de altos ingresos, que solo la separa el borde de la montaña, que además tiene un muro que no permite la conexión entre ambos lados de la ciudad. Lamentablemente, por el crecimiento que ha tenido la ciudad, vemos esta situación en muchas partes de ella. La imagen del lado derecho, vemos la ubicación por niveles de ingresos en la ciudad, y ahí también se puede observar que los colores azules y rojos oscuros están hacia el centro de la ciudad. En cambio, los colores naranja y amarillo están hacia las afueras de la ciudad, con lo cual la población de menores ingresos vive hacia las afueras de la ciudad, con todos los problemas que ello conlleva de acceso a los servicios, de movilidad, de los mejores empleos, etc. Es una situación, además, que no solo se da en Lima, sino en muchas ciudades latinoamericanas. Ok, ahora yo quería compartir con ustedes unas características que hacen únicas a la ciudad de Lima.
La ciudad de Lima es una ciudad que tiene más de 2000 años como área ocupada. La siguiente, por favor. Acá vemos en la imagen 10 minutos lo que nosotros llamamos una huaca, un centro arqueológico de la Huaca Puyana. Lima ha tenido varias culturas pre-incas, inclusive la cultura Miramar, la cultura Lima, la cultura Ixma, y cada una de ellas fue ocupando el espacio. Muy interesante porque eran agricultores, eran pescadores, eran alfareros, y fueron creando una red de riego y de canales a lo largo del valle. Lima tiene una gran ventaja que tiene 3 ríos relativamente cerca y generan un valle agrícola enorme, un valle agrícola enorme entre los ríos Lurí, Chillón y Rímac. Rímac es el río más importante. Entonces, a lo largo de los años, estas culturas fueron de alguna manera dominando el curso de los Puede tener a un grito de abandono a un menor. Para poner a todo el mundo en contra. Se empezaron a hacer construcciones de... Que Marruecos ha podido hacer, a lo mejor no, pero hay muchas razones importantes como para mirar atentamente el papel. Necesitamos que el anfitrión, por favor. ¿Qué va a pasar? Bueno, por empezar, yo voy a ser menos cauta que Fernando. Es verdad que no tenemos pruebas, pero yo tengo pocas o ninguna duda de que Marruecos estuvo detrás. ¿Y por qué lo digo? Porque incluso la falta absoluta... Por falta favor, de silencien los micrófonos. el juez Calama por parte de Israel y de Oscar, por favor. Oscar Gómez Navas. Silencio al micrófono, es un micrófono. Ya, está bien. Por favor, continúe. Sí, sí. ¿No? Álvaro, si hay algún que se escapa, lo que quede. Paul, no se oye. No se Listo. está oyendo, Paul. Por favor, les pedimos a los asistentes virtuales que por favor traten de mantener sus micrófonos en silencio para que nos podamos escuchar mejor. Muchas gracias. Entonces, como les iba contando, entonces esta ciudad pre-inca todavía, prehispánica por supuesto, de hace más de 1000 años, empezó a dominar ese valle, la agricultura, y empezaron a hacer construcciones. Acá quería compartir esto porque esto es una construcción de adobe, que le llamamos adobitos, pero lo interesante es que están en diferentes posiciones, ya que es una construcción antisísmica. Entonces, esas poblaciones originarias se adaptaron mucho al medio ambiente y empezaron a hacer adaptaciones a las situaciones locales que se iban encontrando. Después, acá tenemos otra imagen, un poco quería compartir con ustedes, entre la plaza de armas actual de la ciudad y lo que era el anterior centro de estos pequeños pueblos que habían a lo largo del valle, donde podemos ver, por ejemplo, había la ubicación. La siguiente, por favor. Gracias. Donde podemos ver, por ejemplo, el Palacio del Cacique, a mano izquierda, por ejemplo, el templo principal. También vemos las diferentes huertas, el río, etc. Y a mano derecha vemos cómo esa distribución un poco se conservó en el tiempo, a través inicialmente de la ocupación española. Entonces tenemos ya en 1535, Francisco Pizarro funda Lima, la ciudad de los reyes, como capital del virreinato del Perú, que en un inicio ocupaba casi 3/4 de Sudamérica, y empiezan también a generarse una serie de infraestructuras, como la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos en 1551, la primera imprenta, también importantes centros religiosos que fueron de alguna manera desarrollando la ciudad. Después tenemos ya a finales de 1500 el primer hospital, pero hay una cosa importante que notar, Lima está en una ciudad de alto riesgo y vulnerabilidad. En 1586 tenemos el primer gran terremoto de la ciudad, que de alguna manera exigió replantear las técnicas de construcción, el uso del ancho de los muros, y por ejemplo desestimuló la construcción de arcos abovedados,
torres y miradores. Una cosa muy interesante es que la ciudad colonial de Lima no tenía construcciones de mayor altura de 3 pisos. Todas las construcciones eran inferiores. Las únicas construcciones que podían pasar esa altura eran las torres de las iglesias. Pero entonces, muy interesante, entre 1600 y finales de 1600, Lima tiene un crecimiento, primer explosión demográfica, pasa de 25.000 habitantes a 80.000. Acá tenemos a la mano izquierda un mapa de mediados de 1750, donde la ciudad fue amurallada para protección, como otras ciudades de Latinoamérica, el caso de Cartagena, etc. Ya, debido a las condiciones ambientales, la ciudad empieza como a un sub y baja de datos demográficos. Por ejemplo, ya para esta fecha, la ciudad ya tendría como 40.000 habitantes. Después, en 1746, tenemos el terremoto más grande que afectó a la ciudad. La siguiente, por favor. Disculpen que esta era la imagen que estoy hablando, no la había pasado todavía. Ok, en 1746 hubo un gran terremoto que causó muchos desastres, pero también fue una oportunidad de modificar algunos edificios y se empiezan a hacer algunas construcciones de uso público, como la Plaza de Toros de Hacho, el cementerio, y una intervención muy interesante en el RIMA del Paseo de las Aguas, que fue un estilo de la corriente de ilustración rococó. Entonces, la ciudad sigue creciendo, y justamente ya estamos a inicios de la independencia, y después viene el boom del guano. Entonces, en 1850 la ciudad sigue haciendo infraestructura cada vez más moderna, por ejemplo, el camal, el asilo, la penitenciaría, etc. Cada vez la ciudad empieza a dotarse de servicios. Por ejemplo, tenemos los primeros ferrocarriles, después se demuele la muralla, lo que permite que se amplíen avenidas. La siguiente, por favor. Y llegamos a esta situación. Ya a principios de siglo, la ciudad de Lima ya deja de ser una ciudad española tipo colonial y se convierte en una ciudad cada vez más tipo europea. Llega la influencia de la arquitectura francesa, de la arquitectura italiana, y empezamos a ver estas construcciones que empiezan como a cambiar lo que había sido la ciudad colonial de los balcones, de las casas de baja altura, etc. Y empiezan a suceder algunas intervenciones muy interesantes, como por ejemplo se remodela aquel palacio de gobierno o el palacio municipal como lo tenemos hoy en día. Una de las pocas construcciones que ha permanecido en el tiempo es la que vemos en la foto al lado superior derecho, que es la Catedral de Lima. Entonces la ciudad, como vemos, sigue evolucionando, sigue creciendo, ya estamos a principios del siglo pasado, pero hasta este momento no había ningún instrumento de planificación, exceptuando las leyes de India, que establecían que la ciudad tenía que ser ortogonal, que tenía que ser una plaza central, donde además era muy interesante porque tenía usos mixtos en esa plaza, a veces era de mercado, a veces esa plaza era para hacer grandes anuncios, etc. La siguiente, por favor. Ok, aquí quería compartir con ustedes qué pasa con la mancha urbana de la ciudad. Acá tenemos en 1940, tenemos la mancha urbana, lo que vemos más o menos en marrón. La ciudad todavía estaba bastante concentrada en su centro, que es lo que ven en el lado como en el centro de la figura, y hacia el sur ven el puerto del Callao. Han sido dos elementos que siempre han estado muy conectados en la ciudad. Pero ya vemos que para 1970 esta mancha urbana empieza a crecer. Empieza a crecer a costa de todo ese sistema agrícola que hablamos antes, ¿no? De todos esos sistemas de riego, porque todos esos espacios que estaban antes vacíos eran lo que llaman acá chacras o zonas agrícolas, que poco a poco se fueron urbanizando y convirtiendo en zonas urbanas. De acá podemos mencionar que, por ejemplo, en 1940 la ciudad con la justa superaba el 500 000 de habitantes. Para 1970 ya tenía casi 2 millones de habitantes. Y para 1980 tenía casi 5 millones de habitantes. Es decir, podemos ver una explosión demográfica en la ciudad como nunca antes se había vivido. Ok, entonces acá podemos ver lo que empieza a surgir a partir de 1965. Empieza a haber todo un estilo que llamamos brutalista,
donde empiezan a surgir construcciones de mucha mayor altura, como el edificio de Petroperú, el edificio del Centro Cívico, o algunas experiencias de proyectos de vivienda multifamiliar, que es el caso del residencial San Felipe, que a mí me parece una de las construcciones mejor concebidas de la ciudad, donde tenemos un área verde de 25.000 metros cuadrados, en una superficie de 27 hectáreas, y ahí se ubican 1.600 departamentos que fueron además otorgados a clase media trabajadora. Es una experiencia muy interesante de esos años. Después la siguiente, por favor. Pero frente a esta ciudad más moderna y más organizada, estaba pasando otra cosa también. Como ustedes ven, la población empezó a crecer de manera muy abrupta, podríamos decir casi violenta, básicamente por la migración de la población del interior del Perú a Lima. Casi todo este crecimiento de la población, un porcentaje pequeño era por crecimiento demográfico natural, pero la mayor parte del crecimiento se dio por la migración de la población. Entonces aquí vemos en la foto de la izquierda el inicio de lo que se llamó la Comunidad Autogestionaria de Villa El Salvador, donde el gobierno dio unos terrenos situados un poco lejos de la ciudad para que se ubicara la gente que venía del interior. Lo interesante es que esto fue una composición ordenada del espacio, donde se preveía por lo menos el equipamiento, se preveían los espacios de la vía, etc. Pero como pueden ver, en condiciones muy difíciles. Ahí no había agua, ahí no había luz, ahí no había transporte público, ahí no había las mínimas condiciones para ser habitable el espacio. Solamente se le dio el lote de tierra que tenían que ocupar, y los pobladores con su mismo esfuerzo y con sus mismos recursos pudieron ir adelante. Entonces, a mano derecha podemos ver lo que es esa zona el día de hoy. Es una zona de emprendedores, es una zona donde con mucho esfuerzo y mucho sacrificio la población logró consolidarse y asentarse. La siguiente, por favor. Ok. Después de toda esta historia de la ciudad, que para mí me parece importante para saber por qué estamos hoy donde estamos y sobre todo hacia dónde vamos, tenemos definitivamente Lima una megalópolis, la megalópolis del Pacífico Sur. Tiene un área de más de 2.500 metros cuadrados y más de 10 millones de habitantes. La siguiente, por favor. Acá me tomé la confianza de compartir una imagen que compartieron nuestros amigos de Panamá. Me pareció súper interesante para hacer un comparativo entre algunas ciudades sudamericanas incluidas y también Singapur. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la primera ciudad a mano izquierda, la ciudad de Panamá, después tenemos la ciudad de Bogotá, después tenemos la ciudad-estado de Singapur, después tenemos Lima y después tenemos Caracas. Es muy fácil ver claramente cómo Lima es la ciudad mayor en extensión. Estamos hablando de una longitud de norte a sur de 130 kilómetros y un ancho aproximado de 40 kilómetros. No puede ocupar más espacio hacia el este porque tenemos los contrafuertes andinos. Pero fíjense qué interesantes los datos que tenemos abajo. Por supuesto, el área mayor es de la ciudad de Lima, la población también es la mayor de todas las que están en esta gráfica, pero miren la densidad. La densidad es una de las más bajas de todas las ciudades. De hecho, estamos similar a la ciudad de Panamá. Eso trae una serie de problemas, como todos saben, que los costos de dotación de los servicios son más altos, o por ejemplo, que la eficiencia de los sistemas de transporte no son tan buenos, porque se establece más o menos como data que para uno tener un sistema eficiente, con un umbral mínimo sería adecuado tener unos 200 habitantes por hectárea de densidad. La siguiente, por favor. Ok, pero no solamente tenemos una ciudad megalópolis con 10 millones de habitantes, enorme, de 130 kilómetros, sino que además tenemos una ciudad regional, una ciudad que interactúa diariamente en más de 400 kilómetros entre Barranca y Cañete, que es la imagen que estamos viendo. Entonces, ya no solo estamos hablando de los 130 kilómetros, estamos hablando de más de 400 kilómetros y una serie de centros poblados donde, por ejemplo, la gente de Barranca, de Guaura, de Guaralo, de Cañete, vienen a Lima a trabajar o a servicio, o por ejemplo, la gente de Lima va al sur a los balnearios o va, por ejemplo, a Guaral, a las zonas camperas. Es decir, hay una
de la acción funcional de toda esa región muy, muy grande. Y todo esto influye en el modelo y la forma como debemos de alguna manera planificar nuestros espacios. La siguiente, por favor. Ok, entonces, cuando hablamos de la ciudad, ya hablamos del área, hablamos de la población, hablamos de su historia, pero no podemos dejar de reconocer que hay unos elementos que son estructurantes, así como la columna vertebral de nuestro cuerpo, que en el caso de la ciudad son los sistemas de transporte. Acá podemos ver en la primera imagen de la izquierda los sistemas de transporte masivo de la ciudad. Tenemos actualmente en Lima solamente dos sistemas. El que está en verde, que es un metro, línea 1 en viaducto, y que está entre el negro, azul y amarillo, es un sistema de BRT, es decir, es un carril exclusivo para buses. Lo voy a después dar algunos detalles mayores de esos dos proyectos. La siguiente lámina del medio, la siguiente imagen del medio, vemos ya el sistema como esperamos que esté, vamos a decir a corto plazo, en unos 5 años ya vamos a tener la línea 2 en operación, que ya hay partes que están en operación. Vamos a tener la línea 3. Aquí hay una diferencia entre la primera y la segunda imagen, como pueden ver, es que la primera y la segunda, los sistemas de transporte masivo son solo norte y sur. La ciudad no tiene ningún sistema de transporte masivo este-oeste. Y la última imagen se refiere a esa red futura que tendría Lima. Es importante destacar que por la magnitud de la población que tiene Lima, es una de las ciudades más grandes del mundo con un sistema de transporte masivo de poca longitud, lo cual acarrea problemas enormes en el funcionamiento del transporte y, por supuesto, en el traslado de la gente día a día. Por ejemplo, yo hoy, para llegar desde mi casa hasta acá, que más o menos son unos 15 kilómetros, he tardado 1 hora y media, usando varios sistemas de transporte. La siguiente, por favor. Ok, ahora rápidamente quiero compartir con nuestros participantes que nos están viendo de otros sitios algunos datos muy grandes, muy generales de estos proyectos. Como les dije, la línea 1 es un viaducto, tiene 26 estaciones y 34 kilómetros y transporta aproximadamente un poco más de 500.000 de personas. Estos proyectos han durado años, 20 años, 25 años. En el caso de línea 1, la primera tramo se inauguró en el 2011, el segundo en el 2014. La línea 2 del metro es totalmente subterránea, con lo cual cambia el esquema, tendrá 27 estaciones y 27 kilómetros, y se espera que transporte 2 millones de personas. ¿Por qué estás hablando de que se espera? Bueno, porque actualmente esa línea solamente operan 5 estaciones, es decir, todavía está en construcción. La siguiente, por favor, vamos a ir un poquito más rápido ahora. Ok, después tenemos al lado derecho lo que ya les comenté que es el BRT, que es el corredor segregado de alta capacidad, que es la ruta troncal de buses, que es en este momento el sistema que más pasajeros transporta, porque transporta 700.000 personas todos los días. Y a mano izquierda tenemos un muro que ya está en construcción, ramal de la línea 4, que es muy interesante porque nos va a permitir conectar el aeropuerto con el resto del sistema. Ok. Ya hablamos un poco de la ciudad, ya hablamos de su historia, ya hablamos un poco de la infraestructura, de cómo se estructura, y ahora vamos a hablar ya del tema, parte de la conexión de hoy, que tiene que ver con la planificación urbana. Entonces, la planificación urbana tiene como unos hitos. Como se acuerdan, al principio solamente teníamos la ley de India. Después, a partir de mediados del siglo pasado, empieza ya la planificación urbana normativa, que usa como modelo el zoning plan norteamericano, es decir, donde tú estableces diferentes usos en diferentes áreas de la ciudad y le das unos derechos a cada uno de los terrenos de la ciudad. Pero estos planes eran básicamente planes físicos y de zonificación. Después, de 1969 a 1980, hay una consolidación de esa planificación urbana, donde se hacen planes más complejos, más, sobre todo, más interdisciplinarios en relación a sus políticas y sus instrumentos. A partir de 1980 empieza a haber un cambio donde ya se empieza a considerar algunas condiciones que tienen que ver con los temas ambientales, de gestión y de proyectos. Actualmente estamos en ese proceso de consolidación de la planificación urbana ambiental estratégica, donde lo que se busca no solamente es planificar, donde no solamente se busca ubicar los usos del suelo, donde no solamente se busca dar infraestructura, sino también se busca tener una visión de futuro de la ciudad. La siguiente, por favor. Ok, acá entonces, eso es a nivel general de Perú, eso más o menos el modelo. Tenemos en las ciudades del interior del país también, algunas tienen sus planes de zonificación, en diferentes, por ejemplo, el Cusco, por ejemplo, Arequipa, casi todas las ciudades grandes lo tienen.
Pero el problema es que estos planes siempre van rezagados en relación a la velocidad de crecimiento de la ciudad. Después tenemos en el caso de Lima específicamente, al principio estos planes los hacía el gobierno nacional. Primero hizo un plan piloto, después hizo un plan regulador, y después hizo el primer plan de desarrollo metropolitano de 1990 al 2010. Pero había un gran esfuerzo, pero había un tema de gestión. No había una buena coordinación entre todos los actores que participan en la planificación, con lo cual fueron planes con cierta debilidad. La siguiente, por favor. Ok, ya estamos acercándonos cada vez más al día de hoy. La Municipalidad de Lima primero tiene una oficina, que es el Proyecto Especial de Plan de Desarrollo, que es 1987, y después la Oficina Metropolitana de Urbanismo, Planificación, Programas y Proyectos, ProUrbe, en 1990. Y en 1991 se crea el Instituto Metropolitano de Planificación, que actúe como eje del Sistema Regional de Planificación de la ciudad, y entre sus funciones está la promoción y supervisión de planes de desarrollo local, la asistencia técnica a autoridades municipales, la realización de estudios de preinversión y la representación de convenios de cooperación técnica. Como ya lo dije, este instituto forma parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero lamentablemente tiene como jefe directo al alcalde de la ciudad. Las diferentes gestiones municipales de alguna manera a veces cambian un poco la visión que debe tener el instituto, y eso ha originado problemas e interrupciones en la planificación y en las responsabilidades del instituto. La siguiente, por favor. Por ejemplo, en sus inicios, el Instituto Metropolitano de Transporte se abocó mucho en hacer proyectos viales. Acá tenemos dos proyectos viales de la ciudad enormes. Uno que es la conexión de Javier Prado con la Panamericana y Circunvalación, y a la derecha tenemos Javier Prado con Paseo de la República o la Vía Expresa. Estos proyectos se desarrollaron en el Instituto Metropolitano de Planificación entre 1990 y el 2000. Pero el instituto, es importante destacar que el Instituto Metropolitano de Planificación no es una entidad ejecutora. Simplemente formuló los proyectos que después otras entidades de la municipalidad ejecutaron los proyectos. Por ejemplo, actualmente tenemos dos entidades que tienen responsabilidad sobre ello, que es Ibermed y EMAPE, que son las dos entidades que de alguna manera construyen en la ciudad. La siguiente, por favor. Ok. Siguiendo, tenemos más o menos ya 25 minutos, nos quedan unos 10 minutos para terminar esta parte. Rápidamente quiero mencionar qué tenemos ahora. Tenemos el Plan MED. El Plan MED es un plan de desarrollo que tiene como fecha meta el 2040, que tiene una visión. Esa visión que hemos hablado de Lima, una ciudad milenaria, transformada, humana y consolidada en la cuenca del Pacífico, potenciando su rol financiero de negocios y turismo, ¿no? Y sobre todo fortaleciendo sus valores interculturales de patrimonio histórico y natural. En una ciudad que esperemos sea baja en carbono, que tenga un buen gobierno, con una gobernanza que sea ordenado, resiliente y saludable, y con un ambiente de inclusión, libertad y justicia. Este plan fue desarrollado por un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento y la Municipalidad de Lima. Y como ya les dije, además de esa visión de ciudad, tiene algunos ejes o niveles. Lima se ha considerado una ciudad global en la cuenca del Pacífico. Además, el Perú forma parte de ASPEC, que es la Asociación de Países Asia-Pacífico. Después, por supuesto, que la ciudad tiene una jerarquía nacional, porque de alguna manera presta servicios no solo metropolitanos, sino a nivel nacional. Por supuesto, como ya hablamos, también una ciudad regional y por supuesto una ciudad metropolitana. La siguiente, por favor. Acá solamente quiero compartir, después lo pueden ver con más detalle, la síntesis del diagnóstico. Aquí quiero destacar dos cosas. Lo que vemos en verde, claro, es un ecosistema que se llama las lomas costeras. Como no he mencionado antes, creo, Lima está ubicada en un desierto. De hecho, conjuntamente con el Cairo, son las dos ciudades con menores índices de precipitación en el mundo. Es decir, son las dos ciudades ubicadas en zonas más desérticas del mundo. Pero, en el caso de Lima,
como hay mucha humedad que viene del mar, choca contra las contrafuertes andinos, y eso hace que toda esa zona que llamamos las lomas, en la época de invierno, que justamente empieza ahora, porque estamos en el hemisferio sur, se vuelven verdes. Es decir, que la ciudad tiene un activo ambiental muy interesante que todavía no está suficientemente valorado. Después, por ejemplo, tenemos en rojo ese problema que vimos en las fotos, que es la ocupación de las laderas de manera informal. También tenemos algunas franjas en rojo en la zona costera, debido a que no hay que olvidar que es una ciudad sísmica y hay posibilidades de tsunami. Este es un poco a grandes rasgos esta síntesis de diagnóstico, un poco elemento muy importante es cómo hacemos para conectar esta ciudad que actualmente tiene una movilidad deficiente. La siguiente, por favor. Ok, y acá tenemos una siguiente imagen, donde entonces este plan MED hizo básicamente definió las áreas de ocupación de la ciudad, es decir, cuáles son los suelos urbanos, cuáles son las zonas de crecimiento y cuáles son los suelos que no se pueden tocar. Y después empezó a identificar los proyectos estructurantes más importantes, que tienen que ver no solamente de Lima, sino el puerto de Chancay, el puerto de Cusana, la protección del aeropuerto y el puerto del Callao, la posibilidad de un cabotaje entre todos ellos, por ejemplo, el traslado de las zonas industriales que actualmente quedaron en el centro de la ciudad, que se trasladen un poco hacia las afueras, como por ejemplo el futuro centro industrial de Ancón, el futuro centro industrial de Lima Este y el futuro centro hacia el sur en Murillo. ¿Por qué hacia las afueras? Porque la idea es tener un sistema de ferrocarriles y un sistema de metros interconectados a través de estaciones intermodales que nos permitan conectar todo esto en la ciudad. La siguiente, por favor. Ok, ahora, ya hablamos de la evolución de la ciudad, del plan MED que actualmente está vigente en la ciudad, que es el plan paraguas, el plan más general de la ciudad, pero en este momento se ha dado algo muy importante desde el 2021, que es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Esta Ley de Desarrollo Urbano Sostenible básicamente busca un equilibrio entre las condiciones ambientales, económicas y sociales de la ciudad. Entonces, la idea es articular los principios, los lineamientos, los instrumentos y la norma, que permitan un adecuado acondicionamiento territorial, una adecuada planificación urbana, así como el uso y la gestión del suelo. ¿Ok? Ya tenemos algunos datos adicionales que pueden leer con calma, pero lo más importante es que la ley empieza a hablar del bien común y el interés general. Hasta el momento, la planificación urbana en la ciudad había tenido un alto componente privado y de interés particular. Este es mi terreno, aquí voy a desarrollarme yo, y lo que pasa fuera de mi casa a muchas veces no nos importa. Cuando la ciudad no puede funcionar si no tiene espacios públicos adecuados. Por otro lado, también la ley prevé que debe hacerse una correcta gestión de riesgos, de desastres y reducción de vulnerabilidad. Ya hablamos de los terremotos, de las posibilidades de tsunami, tenemos a veces algunos deslaves. Después todo lo que tiene que ver con la habilitación y la ocupación racional del suelo, ¿no? Tenemos áreas muy densas, áreas no tan densas, áreas con viviendas vulnerables, otras áreas consolidadas. Hay que ver cómo empezamos a disminuir esa ciudad tan desigual que tenemos. Por eso dice la siguiente, desarrollo equitativo y accesible de la ciudad. Ok, pero lo muy importante cuando hablamos de este análisis de sostenibilidad, que tiene que ver con los aspectos económicos, sociales y ambientales de la ciudad, que dentro de un contexto cultural, Lima, yo lo llamo la representación de todos los Perús. Acá tenemos gente de todo el Perú con sus propias culturas, con sus propias costumbres, y de alguna manera la ciudad los amalgama y hay que considerarlos y tomarlos en cuenta. La siguiente, por favor. Ok, entonces tenemos estas grandes directrices. Uno, como ya dije, es un sistema que consolida los planes y los parámetros sectoriales de infraestructura, edificación y reconoce un pacto social urbano entre la ciudadanía y la autoridad. Establece mecanismos de participación en la elaboración y el seguimiento de los planes. Después se busca que sean ciudades seguras, accesibles y justas y sostenibles, protegiendo los valores paisajísticos y patrimoniales. Hablamos tanto de las lomas como hablamos de esos centros arqueológicos prehispánicos, que los llamamos huacas, que por cierto tenemos 500 en la ciudad. Y después otro punto muy importante es que asegure la calidad y la promoción de la vivienda de interés social. Esta ley hace un esfuerzo enorme por promover la vivienda de interés social,
con equipamientos, movilidades y servicios adecuados. La siguiente, por favor. Ok, entonces esta ley tiene algunos instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Tenemos el plan de acondicionamiento territorial, tenemos el plan de desarrollo metropolitano, tenemos después a un nivel más bajo los planes de desarrollo urbano, después tenemos algunos instrumentos complementarios como planes específicos, planes integrales, etc. La siguiente, por favor. Ok, ya un poquito estamos ya finalizando esta parte de la presentación que queríamos compartir con ustedes, pero aquí no quería terminar sin antes mencionar algunos elementos claves de la ley. Primero, la clasificación del suelo es competencia de las municipalidades provinciales y distritales. Segundo, hay un cambio de paradigma en ese planning zone que hemos venido hablando de zonificación, y ahora la ley lo que propone es índice de uso, donde se fomentan los usos mixtos. La siguiente. Después tiene que ver un poco con la edificabilidad y habla del volumen de aprovechamiento constructivo atribuido a los predios mediante la planificación urbana. La planificación urbana otorga unos derechos a los predios, ¿no? Y de alguna manera esta parte de la ley lo que dice, tú tienes unos derechos, pero esos derechos tú los podrías transferir. Ya tenemos ciudad. Un ejemplo clásico de esto fue la Catedral de San Patricio en Nueva York. La Catedral de San Patricio está rodeada de rascacielos. Entonces, la Catedral de San Patricio tenía unos derechos de edificabilidad y esos derechos fueron vendidos a zonas adyacentes para que pudieran hacer más pisos y la catedral recibe un bono, un certificado por ello. Eso también se quiere hacer en Lima, ya se ha hecho con casonas históricas monumentales en la municipalidad de Miraflores. Sí, ya tenemos esta experiencia, pero todavía en una escala muy pequeña. Después también tenemos una cosa muy interesante que es la compensación del potencial edificatorio, en donde lo que busca es que el privado ceda parte de su espacio para que sea un espacio privado con acceso público. Tú me cedes ese espacio y yo te doy más potencial de edificabilidad. La siguiente tiene que ver, como ya dije, con la vivienda de interés social. El problema acá es que es el Ministerio de Vivienda quien califica los proyectos de interés social y muchas veces otorga parámetros que son superiores a las normas que tenemos de zonificación a través de los planes de desarrollo urbano. Y eso ha generado muchos conflictos entre la autoridad local y el ministerio o los desarrolladores. Porque dice claramente la ley que las municipalidades no podrán restringir este incremento de parámetros. Por ejemplo, ahora tenemos en Lima construcciones de departamentos, he leído el día de ayer, de 20 metros cuadrados. Es decir, estamos cerca a París o a Tokio. Y no estoy seguro si eso es realmente lo que requerimos en la ciudad. Después se han flexibilizado los parámetros de estacionamiento, lo cual podría ser muy bueno si tenemos un edificio al lado de esa red de transporte masivo que hemos hablado. Pero si está lejos, habría que ver dónde se ubican esos proyectos de interés social. Ahora, la ley establece que dentro de los planes de desarrollo urbano, un 10% del total del área debe ser dedicado a viviendas de interés social. La siguiente, por favor. Después habla poco de aportes reglamentarios. Aquí solamente voy a decir que lamentablemente en el Perú mayormente se pagaban esos aportes y no se daban como terreno. La ley establece que es obligatorio por terreno y en casos excepcionales puede ser dado en dinero. La siguiente, por favor. Después tenemos la carga de conservación. Esta lo voy a tocar muy rápido. Ha generado mucha controversia porque eso es lo que significa que la gente que tiene casas de valor patrimonial, como la que vemos ahí a la derecha, que es una réplica de Palacio Gobierno, el propietario lo tiene que conservar bien. Y si no lo conserva bien, el municipio podría conservarlo y le va después a cobrar al propietario por los gastos que incurrió. Y yo digo, bueno, pero ¿cuál es la iniciativa que tiene el propietario de hacer eso? Yo creo que si eso lo combinamos con los certificados que hablamos antes de edificación, por lo menos podríamos generar algunos recursos para hacer eso. Después tenemos, bueno, por supuesto, otro muy interesante que tiene que ver con la carga de, perdón, la siguiente por favor, que tiene que ver con la participación en el incremento del valor del suelo, lo que llamamos PIBS, que en algunos países se conoce como captura de valor de la plusvalía. Básicamente, muchos de ustedes conocen, eso significa que cuando tú haces cambios en un terreno de zonificación,
esos cambios directamente impactan el valor del terreno. Si yo tengo una casa y después puedo hacer un edificio, seguramente el terreno valía 1000, después cuando puedo hacer el edificio valdrá 2000. Entonces hay un incremento de la plusvalía que no lo ocasiona el propietario, le viene dado como regalo por un tercero, en este caso la autoridad. La autoridad hace que te cambien los parámetros y ahora tu terreno vale más. O por ejemplo, de repente yo tengo un terreno y ahora hay una avenida muy grande con todos los servicios al frente, entonces mi terreno también vale más. Entonces, ¿cuál es el objeto de la ley? El objeto de la ley, que parte de esa plusvalía que se genera por condiciones que no son propias del terreno, sino por factores externos, se pueda ser compartida, puede ser de alguna manera tener acceso a esa participación. ¿De quién? De las autoridades locales. Esta captura de valor nos permitiría generar ingresos para hacer ciudad. Eso está en la ley, pero todavía no tenemos ningún caso que yo les pueda contar que se haya ejecutado en Lima. Después, y ahora sí, la siguiente, por favor, y ya estamos cerrando esta parte para darle paso a mi compañero Daniel. Me pidieron que les hablara de algunos proyectos importantes que se están haciendo en la ciudad en este momento. Hay unas inversiones multimillonarias en la ciudad. Primero, la ciudad aeropuerto Jorge Chávez, que se inaugura en este diciembre, inversión de 2.000 millones, tiene una extensión de más de 900 hectáreas y es un terminal de 270.000 metros cuadrados. Es el triple del terminal actual y tiene un área igual a la municipalidad de Miraflores. Estamos hablando de una escala realmente grande, va a tener 2 pistas de aterrizaje, 46 mangas y espera atender 30 millones de pasajeros seguros, y eso es lo que esperamos. Tenemos otro proyecto importantísimo que probablemente algunos de ustedes ya han visto o han oído, y si no los invito a que lo conozcan, que es el nuevo puerto de Chancay en Guará. Ya te acuerdas del gráfico que les mencioné, es el puerto hacia el norte de la ciudad, fuera de los límites de la ciudad, pero muy cerca. Es una inversión china a través de Costco Shipping Port, una inversión de 2.500 millones de dólares, y también se espera que inicie operaciones a final de año. Lo interesante es que tiene un área de más de 1.000 hectáreas, va a tener 10 muelles y, muy importante, va a ser un puerto que va a permitir la llegada de barcos post-Panamá, que son los barcos más grandes que hay de mayor calado. Y se espera que mueva 1,5 millones, al siguiente 1,5 millones de contenedores al año. Después otros dos, para hablar de los 4 más importantes en este momento, hace unos días recién fue dado en concesión al consorcio Sintra JCC de capital español una inversión aproximada de también 2.000 millones de dólares para hacer un periférico vial, que es lo que vemos en el mapa en rojo. Este periférico vial tendrá una longitud de 37 kilómetros, es una autopista con 4 carriles más 2 carriles por lado de vía de servicio, los carriles del medio con peaje, los carriles de servicio laterales sin peaje. Va a conectar 11 municipios, inclusive tiene 2 túneles para poder hacer la conexión con lo que llamamos de Lima Este a Lima Oeste, que es lo que vemos en el trazo en rojo y en azul. Y para finalizar, en cuanto a los proyectos, tenemos la nueva carretera central. La carretera central es la que permite la llegada básicamente de productos alimenticios de los Andes peruanos hacia la capital. Y es una carretera del siglo pasado, de un carril por sentido, y tiene un tráfico de carga enorme. Entonces el gobierno está tratando de sacar esta concesión, que se supone estaría, pero ambos proyectos que estamos hablando ahora no estarán antes del 2030, estamos hablando de 6 o 7 años. En el caso de la carretera central serían 185 kilómetros, 2 carriles por sentido, 94 viaductos, 57 túneles. Es la primera autopista en los Andes peruanos. Tendría una capacidad de 8.000 vehículos día. Ok, la siguiente y última en esta parte. Me pasé un poquito, disculpa Daniel. Los retos que enfrentamos en este momento, sobre todo para el Instituto Metropolitano de Planificación, tienen que ver con la elaboración y aprobación de... ¿Se acuerdan que tenemos el plan MET, el Gran Paraguas? Entonces ahora tenemos que hacer los planes de desarrollo urbano que son ya más sectorizados y además ya no solamente definen los usos, sino que ya le da la zonificación y los equipamientos y el plan de inversiones, es muy importante. Entonces tenemos el plan de desarrollo urbano de Lima Norte, que lo estamos haciendo en este momento, el plan de desarrollo urbano de Lima Sur Balnearios,
ese plan MED 2040. Después, a través de convenios del Instituto Metropolitano de Planificación, estás ayudando en asistencia técnica a otras ciudades, en este caso el Plan Metropolitano del Callao, no les he mencionado, pero tenemos políticamente y territorialmente, Lima tiene dos grandes áreas. Tiene el área metropolitana de Lima, que tiene 42 distritos aproximadamente, y otra provincia, que es la provincia del Callao, donde está el aeropuerto y el puerto. Que además políticamente tiene otro alcalde y tiene otras autoridades, pero funcionalmente están complementados. Entonces, es una tremenda oportunidad de tener el Plan Metropolitano del Callao y el Plan Metropolitano de Lima articulados y que funcionen como realmente funciona la ciudad. Después también se está haciendo el Plan Metropolitano de Juliaca, es una ciudad al sur, en los Andes peruanos, y también estamos haciendo algunos planes específicos, reajustes integrales de zonificación y cambio de zonificación. Aquí a la derecha vemos algunas imágenes de lo que esperamos sea nuestra ciudad a breve plazo. Muchísimas gracias y ahora le doy el pase a Daniel. Buenos días, Ariana. ¿No vas a comentar algo? Se ve bien, Daniel, está en modo presentación. Perfecto. Tengan ustedes buenos días. Bien, ya mi compañero agradeció la acogida que hemos tenido en la Universidad Nacional de Ingeniería, mi alma mater, y justamente como ingeniero civil he tenido la oportunidad de poder recorrer todos estos espacios casi desde siempre. Hemos escuchado una exposición muy detallada de parte de Paul, muy detallada y que es muy pertinente para el tema que voy a tocar. El tema muy ampliamente se ha descrito y caracterizado la ciudad de Lima desde el momento que empezó a crecer y lo que es el día de hoy. Bien, todo lo que trata del tema de la planificación urbana está relacionado a todo el tema de lo que significa el suelo en el cual se desarrollan las actividades que nosotros como población debemos desarrollar en el día a día. Bien, todo lo que es los viajes, las actividades comerciales, los lugares que son de residencia, es el quehacer del día a día. Eso, dentro de lo que es gestión de ciudades, le llamamos la gestión de los servicios que ofrece la ciudad. Básicamente la planificación, conjuntamente con el tema de uso de suelos, se da también el tema tratado como que son los riesgos. Todo ese tema ha acumulado, en este caso, el Instituto Metropolitano de Planificación, gran cantidad de información acerca de esta caracterización de la ciudad y cada una de las variables que se acaban de mencionar como parte de lo que significa la ciudad. Pues bien, hace algunos años, desde la Municipalidad de Lima, se empezó a usar muy fuerte el componente de sistemas de información geográfica, ya que era una mejor forma de caracterizar y poder entender lo que estaba ocurriendo en cada parte de la ciudad. Justamente de ese tema voy a tocar ahora. ¿Por qué? Porque la tecnología de información es la que ha servido para también hacer un cambio de paradigmas. Ya, si bien es cierto, hace muchos años, hace muchas décadas, se pasó del dibujo en lápiz de tinta y después pasar al dibujo en CAD. Posteriormente ha venido el uso de los sistemas de información geográfica que mezclan la data que uno puede tener en un Excel también con la data que uno puede obtener en el CAD. De ese tema y los últimos avances en relación al uso de Big Data e inteligencia artificial en la actual gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima, voy a permitirme contarles algo al respecto. Por favor, comienza algo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué usar tecnologías de información en la ciudad? Es la primera pregunta. Sí. He tomado esta data de la Universidad de Navarra
más o menos algunas cifras de porcentaje, podemos ver que básicamente los países se encuentran básicamente casi toda la población en áreas netamente urbanizadas. ¿Ok? Y tratando un panorama internacional, vemos que Uruguay, desde Uruguay con un tema de más del 95% de la población en zonas urbanas, vamos hasta Colombia con un 76% de la población y pasando obviamente por Perú con un 78%. En algunos autores escuché que esto era un horizonte de acá al 2050. Aquí se está tratando, bueno, como un tema actual. Y básicamente ese es un panorama. Toda la data que se muestra acá son poblaciones de más del 75% en el tema de urbanización, poblaciones del 50 a 75% que van desde Costa Rica hasta Guatemala, y menos del 50% Belice, Trinidad, Tobago, etc. Y a nivel continental, podemos ver que, bueno, en América del Norte casi el 81% de la población vive en ciudades, hasta, permítame, no voy a... África, sí. Perdón. África, ¿no? Con menos de 40%. Bien, entonces, ¿por qué usamos tecnología? Porque la cantidad de población que actualmente hace uso de los servicios de ciudades es demasiado alta. Casi todos los países se están concentrando en áreas urbanas y debido a esta concentración es necesario ir más allá de un método manual para poder gestionar los servicios y pasar a metodologías y enfoques que nos permitan gestionar más rápidamente la toma de decisiones. Ese es el kit del asunto, la toma de decisiones. Bien, ya lo ha mencionado Paul, pero lo voy a simplemente hacer recordar por qué. Porque esa es una de las informaciones de base para tomar cierto tipo de decisiones en la ciudad. Dentro de la página web del Instituto Metropolitano de Planificación, y bueno, ahí está el link QR, pueden accesarlo para poder entrar a esa data, se encuentra el Sistema de Información Metropolitana, y dentro de la data que contiene el Sistema de Información Metropolitana, tenemos lo que ya ha mencionado Paul, la clasificación de suelos, lo que es qué parte que es urbana, la parte amarilla, la parte urbanizable, la parte de conservación y la parte rural. Bien, ¿por qué lo menciono? Porque este tipo de definición, que es a nivel normativo, me permite tener autorización o no autorización para poder realizar actividades en el territorio. Yo no voy a poder construir, por ejemplo, un mall, ¿no? Un centro comercial en una área de conservación, ¿no? Si no es un área urbanizable o suelo urbano, tampoco es que yo puedo realizar actividades residenciales o industriales. Parece bastante sencillo y bastante lógico, pero es acá donde este tipo de información deriva en lo que es la relación que tiene con la zonificación. La zonificación es digamos, una clasificación de suelo mucho más detallada, que también lo suelen llamar en la planificación urbana como calificación de suelo, que son de tres tipos: residencial, industrial y comercial. Posteriormente vienen clasificaciones más complejas, pero la idea es que eso me da el permiso para poder realizar cierto tipo de actividades en alguna parte de la ciudad. Y obviamente también con respecto a las obras que puede realizar tanto el Estado como también los privados, depende de si es que está en suelo urbano o suelo de conservación. Bien, como ya lo había anunciado, en relación a los servicios tenemos, porque hemos hablado de que la ciudad justamente es un espacio donde se ofrecen servicios, tenemos servicios residenciales, de agua potable, saneamiento, en el cual todos los ciudadanos de Lima vivimos y dependemos, servicios de transportes, energía eléctrica, etc. Lo menciono ¿por qué? Porque justamente lo que voy a hablar está relacionado a aplicar la tecnología de información a este tipo de servicios para poder darle una mayor optimización. Por favor, sigue Álvaro.
¿Cómo se organizan los servicios en las ciudades? Vamos. Bien, ya los hemos mencionado algunos acerca de los servicios de autorización, por ejemplo, ya yendo a un tema más de los servicios que ofrece la municipalidad, estamos hablando de los servicios, por ejemplo, de autorización de licencias comerciales. Voy a tocar algunos de ellos nada más. O servicios de colección de residuos sólidos. No necesariamente toco el tema de agua potable y saneamiento, ya que de forma particular en la ciudad de Lima, eso se encuentra aislado de lo que es la gestión de la Municipalidad de Lima, sino lo toca netamente el gobierno central, en este caso a través del Ministerio de Vivienda. Bien, el siguiente. Bien, entonces centremos el objetivo de la presencia de las tecnologías de información. Básicamente está en la optimización de la eficiencia y eficacia de los procesos ligados a desplegar este tipo de servicios. Bien, este tipo, acá voy a unir un término muy utilizado hoy en día, que es la ciudad inteligente. Si es que no hubiese sido inventado o acuñado ese término ciudad inteligente, podríamos bien seguir con el término de aplicación de tecnologías de información. Básicamente, cuando hablamos cuál es una ciudad más inteligente del mundo, estamos hablando de cuál ciudad está haciendo mayor uso de tecnologías de información, inclusive la inteligencia artificial, para tomar cierto tipo de decisiones. Y en el top del ranking tenemos a Londres, seguido por Nueva York, París, y en este caso, en este ranking de acá, en el puesto 10 está Hong Kong en China. Bien, es la penetración del uso de la tecnología en cada uno de los procesos que se dan para la administración de servicios en la ciudad. Bien, yendo ya al tema netamente práctico, dentro de lo que es la Municipalidad Metropolitana de Lima, hay muchos ejes de trabajo que se están sirviéndose del uso de las tecnologías de información. De forma particular, el último año, aproximadamente más de 12 meses, hay un campo que hasta ahora no había tenido uso de los sistemas de información, de las tecnologías de información, y es la formulación de proyectos de inversión pública. Bien, entonces, dentro de lo que es la página web del Instituto Metropolitano y también el QR respectivo, van a poder ustedes navegar a esta página web llamada Herramientas Geoespaciales de Soporte para la Articulación Territorial Inteligente. ¿Por qué hemos utilizado el término articulación territorial? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas el último año ha lanzado una metodología bajo la cual se desea articular los miles de proyectos de inversión pública que se encuentran actualmente en una aplicación llamada GeoInvierte, totalmente con el tema de con la calificación de aprobados y activos. Pero ¿qué sucede? Muchos de estos proyectos no necesariamente han nacido a través del proceso que acaba de contarnos Paul, ¿no? Acaba de desarrollar muy detalladamente, que se llama el proceso de planificación urbana. Entonces, cuando los proyectos no vienen de una forma, no nacen de un diagnóstico urbano, lo que tenemos es una serie de proyectos que no estamos seguros que van a tener el impacto que nosotros deseamos en relación a la población. Cuando no tenemos mucha seguridad o una certeza del impacto que va a tener en la población, es que el área de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la Municipalidad de Lima pidió el soporte del área de la Oficina General de Información Técnica del Instituto Metropolitano de Planificación para poder ayuda, para poder tomar decisiones. Básicamente, la metodología se explica sola con la aplicación que se desarrolló y van a ver por qué razón. Por favor. Ese es un pantallazo, ¿no? de la aplicación per se. Todavía no voy a presentar el video que se ha grabado para ello, pero es muy claro acá lo que se pretende. Si tenemos proyectos de inversión pública que se encuentran diseminados a lo largo y ancho de esta Lima tan grande, que incluso va más allá de sus fronteras, abarcando casi 400 kilómetros,
pues estos proyectos deben estar articulados con las actividades económicas, a las actividades sociales, todo de recreación pública que se realiza en cada espacio. No tienen que tener ningún conflicto. Entonces, uno de los primeros conflictos que debe, digamos, no debe estar en contra de cuando se formula un proyecto es que no se encuentre en una zona de riesgo. Lo que ustedes están viendo en estos momentos es la zona de riesgo de microzonificación sísmica de Ministerio de Vivienda y Construcción, ¿no, Álvaro? Ya, entonces, vamos a ver un poco más de esto. Quiere decir que cuando nosotros formulamos un proyecto, básicamente no tiene que estar en una zona de riesgo. En el último año, el año pasado, debido al YACU, fue que se definieron algunas quebradas como zonas intangibles, por lo cual en ese lugar tampoco se debe construir. Pero ¿qué sucede? El proceso mediante el cual se hace la formulación de proyectos hace que los formuladores como tales, como no son necesariamente especialistas en esa data espacial, entonces les sea difícil tener un expediente que está en forma de texto para poder saber si es que cae o no en una zona intangible, en una zona de riesgo, o en una zona que es una zona arqueológica. Entonces, esas zonas las hemos llamado zonas restrictivas. Y ya que tenemos información abundante en el Instituto Metropolitano para ello, se elaboró un visor web, en la web, en el cual todos estos cruces de informaciones es posible de saber para que los formuladores puedan saber que los proyectos que están proponiendo no se encuentren en estas áreas. Aquí el trasfondo del asunto es juntar a las personas que están a cargo en este caso, formular proyectos, que es una parte de los servicios que ofrece la ciudad, con la gran amplitud de data que viene desde la planificación urbana. Este tipo de acercamiento no había sido posible durante muchos años, o la metodología para poder hacerlo era muy lenta, en la cual por papel viajaba una información y los especialistas tenían que ver dónde estaba el proyecto para poder ubicarlo. Ahora en segundos se puede hacer. Vamos a ver la aplicación. Por favor, dale clic al video para que se vea. Déjalo. Bien, lo que ven ustedes es la página web del IMP, del Instituto Metropolitano, y dentro de esa página, si dan clic a lo que es el icono como tal de la ciencia de datos, van a entrar. Hay otro tipo de información relacionada a la zonificación de Lima, también lo que está relacionado al sistema vial metropolitano. Esto se lo estoy describiendo aprovechando que estamos viendo la página web del Instituto Metropolitano de Planificación. Entonces, en la parte de ciencias de datos, es que está todo este tipo de cúmulo de herramientas. Esta es otra parte de la página web en la cual van a poder observar no solamente herramientas dedicadas al soporte, al proceso de formulación de proyectos de inversión pública, sino también muchas actividades que se dan en la ciudad, ¿no? Lo que es seguridad ciudadana, el desarrollo de lo que es los planes de desarrollo urbano, lo que es modelos 3D tomados por drones, en este caso fue de Condición Mauta, etcétera, etcétera. Bueno, estamos también por colgar muchas herramientas más. De forma particular, ahora vamos a ver justamente la herramienta que se elaboró, se diseñó para lo que era el soporte al proceso de análisis de la formulación de proyectos de inversión pública. Es tan importante el tema de la formulación de proyectos de inversión pública, porque son miles de millones de soles que están en juego y la ejecución de estos proyectos requiere de mucha precisión en la toma de decisiones. Tanto así que se elaboró una página web de forma especial para poder tocar este tema y para que esté acceso también de otros formuladores de proyectos desde los distintos distritos de la ciudad. Si puedes avanzarlo, por favor.
un poquito, para que pase ya a donde está la aplicación. Ya, ahí vamos a dejarlo correr. Bien, entonces, como les había dicho, lo que se trata a través de este visor es poner en valor y acceso a todas las personas que están formulando proyectos una serie de informaciones de distintas variables de la ciudad. Lo que ustedes pueden ver en estos momentos son distintos proyectos de inversión pública que está por ejecutar la ciudad de Lima en relación a proyectos netamente legales, ¿no? En la parte izquierda ven unos iconos en los cuales uno puede acercarse uno por uno a los proyectos como tales para poder analizarlos. Y en la parte derecha están las distintas capas de información, como les había ya comentado, que tienen que ver con la clasificación de suelos, con el tema de los riesgos, con el tema de brechas que hay que alcanzar y que para justamente ver si el proyecto que yo estoy proponiendo está de acuerdo al cierre de brechas que se propone también a nivel nacional. Entonces, ese tipo de información en épocas anteriores podía, por ejemplo, tomar semanas, o bueno, en todo caso algunos días para poder obtenerla. Ahora está al alcance de un clic en el cual yo simplemente enciendo la capa y puedo comparar cuál es el entorno geográfico y cuáles son las ventajas y amenazas que tiene el proyecto que yo estoy proponiendo. Bien, esta es en la parte de San Juan de Lurigancho, ¿no? Sí. Sí, es conjunta todo el proyecto en San Juan de Lurigancho, es un proyecto vial muy ambicioso que está proponiendo para San Juan de Lurigancho. Y también la zona de acceso que da la interfase hacia Lima. ¿Puedes adelantarlo un poco? Un poquito más. Más. Ahí más. Y las variables que se presentan de forma gráfica siempre necesitan de una leyenda en el cual yo me pueda explicar de qué se trata cada color. Y esas leyendas las pueden ver en la parte derecha, ¿no? O sea, cada vez que ustedes activan una capa, se hace inmediatamente la leyenda correspondiente para que yo pueda entender e interpretar cuál es el significado de cada uno de esos colores. Para las personas que están dentro del ámbito de la planificación urbana, en este caso los sistemas de gráfica, no hay ningún problema para poder entender esto. Pero para un formulador de proyectos, que de ellos hay decenas, sino de repente cientos, el poder entender la profundidad de los análisis diagnósticos de un plan de desarrollo metropolitano o un plan de desarrollo urbano es muy grande. ¿Por qué? Porque los parámetros bajo los cuales ellos actualmente toman decisiones sobre los proyectos son unos parámetros que, bueno, de repente no era posible accesar a la información tan rica como ahora lo es, pero básicamente estaba basado en lo que es población afectada o población impactada, en este caso. Pero a veces, cuando se va a hacer una infraestructura de más de 100 millones de soles, no solamente se espera que impacte en la población que está alrededor, sino básicamente en la dinámica económica de ese espacio en el cual uno está invirtiendo en una infraestructura de este tamaño. Un momento, por favor. Lo que ustedes están viendo en esta parte es que he activado los proyectos de inversión pública que son a escala nacional, es decir, propuestos por los sectores, también han sido propuestos por el gobierno regional y también son propuestos por el gobierno local, es decir, los distritos. Me parece que en Lima solamente hay más de 12.000 proyectos, pero entonces la población dirá, si hay tal cantidad de proyectos es porque a veces no se ven los impactos. Justamente lo que se desea hacer en estos momentos es articular para que cuando haya una gran cantidad de proyectos en alguna zona,
estos puedan funcionar en conjunto. ¿Ok? No es posible que haya un proyecto A que no sea compatible con un proyecto B y que de repente esté en el mismo lugar, ¿no? Si yo voy a habilitar pistas y veredas, no solamente de repente hago las pistas, también hago la vereda, también hago las verjas. Si yo voy a sacar un acceso de un distrito que va desde la zona periférica, como lo ha descrito Paul, ¿no? Que las zonas periféricas son las que tienen menos accesibilidad, y yo voy a hacer solamente, imaginémonos que son 3 kilómetros, ¿no? Para poder conectar a una vía de acceso metropolitana, y de repente la vía que estoy construyendo solamente tiene 500 metros, no voy a cubrir, ¿ok? No voy a cubrir realmente el acceso como tal, solamente voy a cubrir un tramo. Entonces, de ese tipo de decisiones se trata, de que la inversión que se haga en proyectos de inversión pública sea de mayor impacto y sea más eficiente la labor que hacen los formuladores. ¿Ok? Por eso es que hemos puesto en las manos de ellos información válida con la cual pueden tomar mejores decisiones. Entonces, es bastante impactante ese gráfico, y esa data proviene del Ministerio de Economía y Finanzas, está bastante actualizada, así que no es una data pasada. Por favor, sigue el video. ¿Acabó ya? ¿Acabó? Ya, ahí vemos. Ese es otro tipo de información. Stop, por favor, stop. Stop. Pero lo reanudo, no lo saltas. Ya. En este caso es la densidad poblacional, en la cual se puede observar los lugares oscuros, es donde hay mucha más alta densidad de población por manzana. ¿Ok? Este es otro indicador muy importante para poder decidir dónde es que yo voy a ubicar el proyecto de inversión pública. Obviamente, si tengo una zona de baja densidad, la inversión pública, o sea, el monto de dinero por persona va a ser mucho, no tan impactante como que si yo tengo un proyecto donde hay gran cantidad de población para que pueda beneficiarse del servicio que se va a generar. Reanuda, por favor. Reanudar. Izquierda. Reanudar. Y corre el video. Bien, entonces, como es un mapa, están posibles todas las posibilidades, están accesibles todas las posibilidades para poder acercarse y alejarse. Bien. Stop. La data mostrada en estos momentos es el índice de vulnerabilidad social y económica. Este índice fue muy importante durante la pandemia, donde había que ubicar personas que tuvieran vulnerabilidad compuesta, es decir, pertenecían al rango más desfavorable del nivel socioeconómico, estaban en zonas de alta densidad poblacional, estaban en manzanas donde había gran cantidad de hacinamiento, y personas que tenían más de 60 años. Justamente era el perfil de personas que eran vulnerables, en este caso al COVID. Ahora lo hemos modificado, ese mapa de vulnerabilidad, hemos sacado el tema de los mayores de 60 años, y nos sirve para poder ubicar dónde están esos bolsones de no solamente pobreza, sino donde se juntan las condiciones muy desfavorables que deben ser mitigadas. Sigue, por favor. Lo que están viendo a continuación son algunas datas que se han recolectado a través del software de seguridad ciudadana, que muestran justamente casos de intervenciones que ha realizado Serenazgo. Stop. Lo que ustedes ven en estos momentos, este visor es muy rico en información. Lo que están viendo en estos momentos es las celdas que corresponden a Big Data, que fue proporcionada a la Municipalidad de Lima durante el año 2021, sí, con motivo del COVID, para poder ubicar dónde estaban las personas, cómo viajaban las personas.
En este caso lo que estamos viendo es la velocidad promedio. Esta data, recuerdo, ha sido cruzada con información que le han dado a la Autoridad de Transporte Urbano y nos los han proporcionado. Y lo que ustedes ven ahorita por colores es la velocidad promedio con la cual los automóviles cruzan cada una de estas celdas. La velocidad promedio es aproximadamente, en lo que es amarillo, 8 kilómetros por hora, que es la velocidad promedio que tiene casi todo Lima. Esto sirve obviamente para definir una brecha. En ese sentido, es la velocidad tan baja que tiene por la congestión que existe en cada parte de la ciudad. Bien, sí. Avánzalo más, por favor. Ahí no, está. En esta capa de información, voy a tocar un tema que justamente lo ha comentado Paul, que es la accesibilidad que hay al transporte. Los lugares que son más oscuros son lugares que tienen mayor acceso, donde vivimos las personas que tenemos mayor acceso a lo que es vías de transporte público en este caso, y los que están en más claros son zonas que no tienen tanto acceso como tal. Pero, o sea, no solamente es el hecho que puedan tener acceso al transporte, impacta también en la parte de lo que es ingreso, el tiempo de viaje que tienen para poder llegar a sus negocios o a su trabajo, o la posibilidad de sacar o que las personas puedan acceder a algún tipo de comercio que ellos puedan realizar en esa zona. Bien, ahora sí pasamos al otro video, por favor. A la otra diapositiva. Bien, un momentito. Voy a tocar entonces en segundo término, y es el último, lo que significa un acuerdo que tenemos en estos momentos para poder desarrollar un demo, ¿no? En este caso, de Big Data. Big Data acerca de lo que es transportes. Waze tiene digamos, un grupo que ha creado una iniciativa llamada Waze for Cities, en el cual proporciona datos de forma libre a todas las ciudades que se puedan inscribir con el uso de la información de tráfico, muy importante y muy detallada que tiene toda la ciudad. Se imaginan millones de autos que hay en Lima, saber exactamente dónde está cada uno en cada minuto, obviamente que es una tarea muy grande. Y ya que la empresa privada en este caso ya lo ha hecho y está estableciendo vínculos, en este caso con entidades públicas y en este caso también con la Municipalidad de Lima, y acerca de ese trabajo que estamos haciendo en conjunto, todavía a nivel de demo, es que les voy a mostrar hasta ahora. Un momento. El gráfico que acá se está mostrando es, digamos, uno de los proyectos que se han propuesto desde la Municipalidad de Lima, la creación de un centro de control de tráfico metropolitano. El centro de control de tráfico tiene dos vertientes en las cuales puede ser establecido, mediante el uso de cámaras, cámaras inteligentes para poder medir el tráfico, o en este caso es con Big Data proveniente de los celulares de cada uno de los choferes que están en cada unidad móvil. Bueno, es todavía un proyecto y se espera que más adelante pueda ser implementado. Adelante. La arquitectura en general que presenta la data de Waze, este es el gráfico proporcionado por la empresa Certica, que está representando en este caso a Google. Google como tal se ha unido a Waze para poder cada uno hacer una sinergia con las potencialidades que tienen cada uno de ellos a nivel informático. Entonces, el Waze Partner, en este caso Lima, proporciona datos a través de la nube a todo un sistema que tiene Google como tal para almacenar. Se imaginan que cada minuto, cada 2 minutos me parece, está mandando cada celular datos, ¿no? Y esos datos deben ser almacenados. Entonces, esa es la arquitectura aproximada bajo la cual esta data pasa de los usuarios y posteriormente nosotros hacemos uso de la misma para el monitoreo del tráfico, de las congestiones vehiculares que hay, etc. De forma particular vamos a ver el tema de congestiones en este momento. Bien, estos son los temas que básicamente se registran dentro de lo que es la plataforma Waze.
alertas cuando de algún tipo, alguno de los usuarios nos da alerta de algún tipo de interrupción, algún tipo de problema que hay en la vía, si ha habido obviamente algún tipo de accidente. Una irregularidad es cuando por favor. Daniel, dejaron de compartir. Sí, un segundo. Está bien. Es premeditado. Ya. Bien. Entonces, este es el panel de la aplicación que se está desarrollando para este tema y vamos a ver, básicamente ir al punto de cómo es que están manejando estos millones de registros de información para poder proporcionar a la ciudad un panorama de cómo gestionar justamente los problemas de embotellamiento que hay. Vale. Vamos a hacer más. Es una aplicación, desde el punto de vista del sistema de información geográfica, es bastante sencilla. Aquí la potencialidad que tiene es que acá detrás hay millones, cientos de millones de registros que están atrás. Ya no es un registro de datos, no es un seguimiento a un celular. Acá está data que se registra cada 2 minutos. Imagínense que aproximadamente creo 3 o 4 millones de automóviles en Lima. Eso genera a cada minuto una demanda muy grande de ancho de banda y lo que es almacenamiento. Lo que en estos momentos se estaba haciendo es definir dentro de la ciudad de Lima, el distrito de Lima como tal, y voy a hacer el análisis de un tramo de vía. En este caso, la avenida Alfonso Ugarte. Y yo, al definir la avenida Alfonso Ugarte, voy a tener de inmediato toda la estadística. A ver, que salga acá. ¿Puedes ahí congelarlo, por favor? ¿Puedes congelarlo? Ya, tengo la estadística de los embotellamientos que han habido. Ok, básicamente los días 18. ¿Aló? Ya, los días 18, 19, 20. Es decir, esta data es en tiempo real. ¿Ok? En tiempo real, hasta el día 24, el número de embotellamientos que ha habido justamente en este tramo de la ciudad han sido de cerca de 150. Los niveles del embotellamiento tipo 1, tipo 2, tipo 3. El embotellamiento se mide con respecto al largo de la cola que adquiere cuando hay una serie de automóviles que tienen una velocidad muy baja. Incluso también hay un indicador de cuál ha sido la longitud promedio del embotellamiento, que es en la parte superior 418 metros. Entonces, hay mucha información, todavía este tema está en desarrollo para poder realmente, ya no es el tema de que no haya la data está ahí, porque la data se registra. El tema está en poder obtenerla y después estos procesos de generación de información, hacer un mix con la gestión del tráfico en la ciudad. Es por ello que se pretende crear este centro de control del tráfico metropolitano para hacer uso de esta información y poder tomar la decisión en este caso para mitigar este gran tráfico existente en la ciudad. ¿Qué bueno? Adelántalo, por favor.
A ver. ¿Qué sería la estadística? Ahí. No, que coja primero la calle. Justamente escogiendo la misma calle, o sea, es decir, la avenida Alfonso Ugarte, es que también tenemos, como habíamos visto, también se registran, porque el usuario lo hace, el número de accidentes que ha habido, y vemos que en este caso el accidente promedio por día, en esta avenida Alfonso Ugarte, del día 18 ha habido 8 del día 19, ¿okay? Ha habido 4 del día 22, y básicamente hay 1 para el día 23, ¿no? El número de accidentes por tipo, reportados como tales, número de accidentes por carretera, retrasos que ha habido, etcétera, etcétera. Pásalo, por favor. Sí, avanza las alternativas, casi, perdón. Bien, entonces, esta es la maravilla de poder tener acceso ya no solamente al registro de las cámaras, porque obviamente se está apostando mucho por las cámaras, pero la data precisa también está por otro lado en la Big Data, que se registra a través de cada celular, y en este caso a través de Waze. Acábalo, por favor, que al final, el video. Finish, ya. Pasa a la otra diapositiva. Pasa la diapositiva. Bien, de esta forma doy por terminado la explicación o la exposición de estos dos temas que tienen que ver con el tema de la aplicación de las tecnologías de información para la gestión de servicios de la ciudad, y termino con esta bonita frase que me sugirió acá el amigo Paul, acerca de que la fuerza motriz más poderosa junto con la necesidad de energía atómica de la voluntad de la reverencia. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, de verdad, felicitaciones a los dos por esas excelentes ponencias. Nos dieron una panorámica de la planificación metropolitana, ¿no? En una ciudad, una metrópoli como Lima, con más de 10 millones de personas, y la importancia de la tecnología, pero no solamente la tecnología, sino contar los datos para poder usar la tecnología, ¿no? Que es lo más importante, porque, bueno, tecnología sin datos no nos funciona. Muchas gracias y bueno, si tienen preguntas las pueden escribir en el chat. Yo voy a leer algunas que tengo aquí. No sé si hay algún comentario desde Lima. Si no, bueno, leo la primera pregunta que tengo aquí en el chat, que es de Oscar Gómez Nava, que es para Paul Knudsen. ¿Cuál ha sido o cómo ha sido la experiencia en derechos adicionales de edificación transferible? Ay, no veo a Paul. Pareciera que de Lima cerraron la grabación. Vamos a esperar un poquito a ver si entra Paul. Daniel está conectado. Daniel, creo que es... Sí, ajá. sí. Daniel, sí, quería leer las preguntas y hay una pregunta para Paul. Ajá, No la Paul. llevo de acá. Ajá, déjame volverla a leer. Es de Oscar Gómez Nava, fue profesor tuyo, Paul. ¿Cuál ha sido o cómo ha sido la experiencia en derechos adicionales de edificación transferible? Aunque saludos al querido profesor, gratos recuerdos de hace muchos años en la universidad. Sí, como lo mencioné, desde el punto de vista práctico, todavía tenemos pocas experiencias
básicamente han sido usados esta transferencia de los derechos para zonas monumentales o edificios históricos, ¿no? Que en esa zona tienen una zonificación de mayor altura, entonces esos derechos pueden ser transferidos de lo que llamamos de zonas generadoras a zonas receptoras, y entonces el propietario del inmueble que recibe esta certificación puede aumentar sus parámetros de construcción, pero básicamente solo se ha ejecutado en el distrito de Miraflores y, como les dije, en construcciones de estas categorías, de estas condiciones. Gracias. Gracias, No sé Paul. si con- Es que no veo a Oscar por aquí, pero bueno, ya a lo mejor él verá la grabación. Déjame ver, la arquitecto Mónica pregunta, me gustaría saber si pudieron ejecutar el pacto social con la participación ciudadana. Que se me fue, ajá. Si efectivamente fue así, ¿cómo lo llevaron a cabo en los retos? ¿Quién definió los proyectos prioritarios a desarrollar? Sí. Ok, en relación a la participación ciudadana, los instrumentos de planificación exigen que se dé una participación activa con los representantes de las comunidades, básicamente a través de lo que nosotros llamamos las asociaciones de vecinos o los representantes que están inscritos, porque todos los municipios tienen oficinas de participación ciudadana, porque no mencioné, hay otro instrumento muy interesante que se llama el plan concertado, en donde en este plan aproximadamente el 30% del presupuesto de los municipios distritales o locales tienen que ser de alguna manera identificados en estas sesiones y tienen que ser ejecutados. En otras palabras, los vecinos pueden decidir en qué invertir los recursos de una parte del presupuesto municipal en estos planes de desarrollo concertados. Entonces, las municipalidades ya tienen una red de contactos ya formados. Entonces, cuando se hacen los planes de desarrollo urbano, se trabaja conjuntamente con las municipalidades, ayudando a convocar a los diferentes stakeholders o actores que participan en la elaboración de los planes, ¿no? Porque no solamente son los vecinos, por ejemplo, ahora en el plan de desarrollo de Lima Norte, plan de desarrollo urbano de Lima Norte, se están convocando a la academia, se están convocando ONGs, también se están convocando al sector privado, para que todos den sus puntos de vista. Ahora, definitivamente la priorización de los proyectos es una responsabilidad de la entidad local, de la entidad gubernamental, que al final, a través de lo que habló Daniel, del sistema de inversión pública, define, y además hay toda una metodología que tiene que incluirse en el sistema, tienes un código, tienes una prefactibilidad, una factibilidad y todo un proceso para que de alguna manera el Ministerio de Economía y Finanzas otorgue los recursos para la ejecución de los proyectos. La verdad es que estamos tratando en el MP que haya una mayor vinculación entre los proyectos, como también dijo Daniel, entre los proyectos que están en el Sistema Nacional de Inversión Pública y las brechas o los requerimientos de infraestructura que se establecen en los planes. Actualmente esa relación todavía es un poco débil. Gracias, Paul. Una pregunta de Amalia Tobillo para Daniel. ¿Quién carga la data de los 12.000 proyectos en la plataforma? Está a cargo del propio Ministerio de Economía y Finanzas. Cada formulador, cuando ya tiene el perfil listo, lo carga al sistema como desde el nivel de idea, ¿no? Después ya se va probando, se va ampliando, pero la carga inicial se hace en una aplicación. Si el proyecto como tal es puntual, o sea, básicamente una infraestructura, se registra como un punto. Si es una infraestructura lineal, obviamente se utiliza la herramienta para líneas, ¿okay? Una vía, por ejemplo, y obviamente un polígono cuando el área lo amerita, de repente un espacio público como tal, y se le añaden toda una serie de datos que están conformados en la ficha básica como proyecto de inversión pública por tal. O sea, ¿quién registra eso? Los propios gobiernos locales.
¿Quiénes registran eso? Los gobiernos regionales y los gobiernos nacionales, ya que en cada una de estas instancias hay unidades formuladoras de proyectos. Entonces, se le da la autorización mediante un usuario y contraseña a una aplicación que hay a nivel nacional. A nivel nacional, me parece haber visto más de 400.000 proyectos registrados, ¿no? Entonces, esa es la mecánica de la metodología de experiencia. Gracias, Daniel. Una pregunta de Kenny Kayama. Bueno, la primera, ¿han aplicado la recuperación de plusvalía por nuevas condiciones en la intensidad de utilización del suelo? Pregunta Kenny a... Bueno, los dos han trabajado eso. Creo que esa pregunta está relacionada con la respuesta anterior, ¿no? En relación a la experiencia que tenemos en el distrito de Miraflores y que lamentablemente no se ha podido ejecutar en otras zonas de la ciudad. Ok. Hay otra pregunta de Kenny también. ¿El Instituto Metropolitano cuenta con fuentes de financiamiento? Básicamente, el financiamiento son recursos ordinarios de la municipalidad. Esa es nuestra gran fuente de ingresos. Cuando digo gran, no es grande en tamaño, es realmente pequeño, ¿no? El instituto no tiene muchos ingresos, pero también se generan algunos ingresos adicionales, por ejemplo, con los convenios. Por ejemplo, el Plan de Desarrollo Urbano de Lima Norte se está haciendo un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que ha transferido o está transfiriendo el instituto aproximadamente unos $400.000 para la realización de sus planes. Pero claro, son gastos que deben ser ejecutados directamente en el plan. ¿Ok? Y no sé. Convenios directos también con algunos gobiernos locales, gobiernos provinciales, en este caso con el Callao. También estamos desarrollando un proyecto para el desarrollo urbano con Puno, y hay prospección también para otros lugares. Sí, gracias, Daniel. Justamente yo lo mencioné un poco en los retos, pero sí consideramos, y eso es algo que vamos a estar trabajando en el instituto, son esos instrumentos, por ejemplo, de la captura de valor. Eso podría ser una fuente de recursos. Y también estamos trabajando con otros instrumentos que llamamos operaciones urbanas, que tienen que ver, por ejemplo, con la rezonificación o la rehabilitación de áreas urbanas, por ejemplo, deprimidas. Entonces, como ahí va a haber un cambio de zonificación y se va a aumentar el potencial de desarrollo, ahí va a haber un incremento de plusvalía y por la ley de desarrollo urbano sostenible, la municipalidad podría tener algunos ingresos. Pero en términos generales, como en muchas otras entidades de este tipo en Latinoamérica, tenemos restricciones en los recursos. Gracias, Paul. Bueno, no tenemos más preguntas. Bueno, una pregunta mía, claro, es un poco difícil de responder, sería larga, pero me llama la atención de cómo sería la magnitud del Instituto Metropolitano de Planificación para una ciudad de 10 millones de habitantes. Creo que ustedes han dicho que no tienen suficiente personal para abarcar ese reto tan gigante, ¿no? Además, Ariana, no solamente hacemos planes, convenios, sino además hacemos cosas muy operativas que tienen que ver con los cambios específicos en zonificación, con los RIS. Entonces, también, no lo mencioné, tenemos un área que tiene que ver con problemas limítrofes. Hay problemas limítrofes entre los distritos. Y la Lima dio la responsabilidad al instituto para de alguna manera negociar y resolver esos problemas limítrofes. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir es que tenemos además más actividades que no solamente la planificación urbana. Sí, quería añadir también que más allá de la planificación urbana, como lo acabo de detallar Paul, en los últimos años, en lo que les acabo de explicar, como tal, no estaba dentro de las funciones del Instituto Metropolitano, sino que el propio reto que presenta el mundo, al habernos facilitado la tecnología de información, el Internet, ha hecho que estas caigan, en este caso, como responsabilidad del Instituto Metropolitano, a la Oficina de Información Técnica, pero ya de repente ya debería tener otro nombre, pero más que todo nos dedicamos a inteligencia de información
para la toma de decisiones. Eso podría resumir lo que hacemos. ¿Por qué? Porque tomamos actos administrativos de cualquiera de las gerencias y se acercan y nos piden dónde colocamos las próximas ollas comunales, en cuál de los lugares pobres tenemos esta cantidad de dinero y queremos maximizar. ¿Cuál sería bueno por cuál comenzar? ¿Cuál de los muros de contención debemos nosotros priorizar? ¿El del cerro A, el cerro B, el cerro C? Ese tipo de preguntas nos hacen y bajo esa premisa comenzamos a juntarnos con el equipo justamente que está acá presente y hacer lluvia de ideas y ver cuál es la como tal. Sí, corazón, presupuesto, espacio, estamos haciendo lo que podemos. Solo acabo de recordar también, a veces tenemos requerimientos de otras entidades del gobierno nacional. Por ejemplo, esta semana hemos recibido, ¿se acuerdan la carretera, la nueva carretera central que les mencioné? Provías, que es el Instituto del Ministerio de Transporte y Comunicación, nos ha pedido todos los instrumentos normativos de planificación que hay en la zona. Entonces estamos haciendo todo un inventario para mandarles toda esa información con planos, etcétera. Entonces, solamente en términos generales, la estructura del instituto tiene está conformada por direcciones generales, tiene una dirección general del sistema de planificación, que tiene que ver todo lo que es la coordinación de los planes. Después tenemos una dirección general de vialidad y transporte, que tiene que ver con el sistema vial metropolitano, que no lo mencioné mucho en la exposición, pero que acompaña al plan de desarrollo urbano de la ciudad. También hay un sistema metropolitano de vialidad, pero por ejemplo, ese sistema son 2.500 kilómetros de longitud. ¿Qué quiere decir? El resto, las 15.000 kilómetros, son vías locales, que no son competencia de la Municipalidad de Lima, sino de los distritos. Después tenemos la Dirección de Planificación Territorial, que es la que ve lo que ya le comenté, problemas limítrofes, cambios de zonificación, son cosas como más operativas que presentan los administrados, que se trabaja conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Urbano de Lima, y después, por supuesto, la Dirección de Temas de Educación Rural. Eso es para en términos generales cómo está estructurado el IDP. Somos un equipo humano comprometido, pero pequeño. Claro. Ok, bueno. Bueno, y además le agregamos a eso la solicitud de hacer una charla para Venezuela y bueno, donde terminamos compartiendo con Panamá y Lima, ¿no? Que yo sé que fue un gran esfuerzo que hicieron bueno, por estar aquí el día de hoy, ¿no? Con todas las ocupaciones que ustedes tienen. Bueno, hoy cerramos este ciclo de charlas. De verdad que fue, bueno, para mí que estoy comprometida con el tema de planificación urbana y los que trabajamos en esto, de verdad que fue magnífico conocer estas experiencias, lo que han hecho en Panamá y lo que trabajan en Lima, en Perú. Y bueno, como ya saben, como dije al principio, Venezuela ahorita en ese tema está bastante eh, decaída, pues no lo estamos afrontando como debería de ser y de acuerdo con las necesidades que tenemos, pero bueno, esperemos que nuestras condiciones cambien en un corto plazo, es lo que todos deseamos. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias a Daniel, a Paul, a Rodrigo, a Amalia que están aquí y a Gilberto que hoy no pudo asistir, a Antonio que nos ayudó en la moderación, Antonio Aguilar, al equipo, a Leima y a Rances del equipo del instituto. Y bueno, nos despedimos. No sé si Rodrigo veo que prendió la cámara, no sé si quieres, Rodrigo, como ponente de la vez anterior, ¿querías compartir algo o solamente prendiste la cámara? Creo que solamente prendió la cámara. Bueno, entonces nos despedimos. Muchísimas gracias otra vez y hasta la próxima. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Saludos a todos.